Muy buenas a todos, espero que si todos se encuentren bien el día de hoy. Lo más seguro es que este sea, al menos, sin contar al hipotético Manchester City Arsenal, el video previa que todos van a estar esperando, o el más esperado, más teniendo en cuenta sobre todo, pero sobre todo, el contexto del equipo, tanto del partido de ida como en general de los últimos dos partidos. Y cierto es que la verdad va a ser un partido de locura, de verdad. Al menos encuentro yo que este partido, este Manchester City y Real Madrid, como por decimoquinta vez, ya ni me acuerdo, por así decirlo, cuál tipo de edición de partido es. La número 15, la número 16, no sé. Pero sé que nos hemos enfrentado ya para este punto más de 10 veces. No te lo voy a negar, la verdad está bastante complicado, sinceramente. Porque, a ver, para la gente que no sabe, bueno, igual obviamente lo dudo mucho, si estos partidos los ve, pero pucha, prácticamente medio mundo. El Manchester City fue goleado, y me atrevo a decir que también humillado 3-0 con un hat-trick de Federico Valverde en el Santiago Bernabéu. La ventaja por aquí, por así llamarlo, es que terminamos la llave eliminatoria de local en el Etihad Stadium. Y aún así, creo que estamos todos de acuerdo que remontar un 3-0 está bastante complicado. No es imposible, hubieron equipos que lo hicieron. Un claro ejemplo, o al menos uno que yo recuerde personalmente haberlo visto, al menos en esta fase eliminatoria, fue el Barcelona contra el Paris Saint-Germain, que algunos dirán que no fue tanto remontada, que el árbitro se comió un penal de Luis Suárez y todo esto. Sí, lo sé, estamos todos de acuerdo que esa fue una llave eliminatoria mega polémica, pero aún así, de que se puede remontar. Se puede remontar esta clase de llaves eliminatorias, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Que una cosa es, se puede remontar, obviamente sí, lógicamente, pero lo otro es, ¿el plantel está capacitado actualmente? Ahí es el dilema. Y pues bien, para esta clase de videos previos, obviamente voy a comenzar diciendo el posible 11 que utilizaría Pep Guardiola, o al menos que yo personalmente colocaría, la verdad. ¿Cómo ganar el Real Madrid? Sobre todo, y yo creo que la pregunta más importante, ¿de verdad se puede creer en la remontada? ¿El Manchester City podrá competir? Y pues bien, eso y mucho más, obviamente lo voy a hablar más adelante. Y aquí, bueno, empezando obviamente por el 11 que al menos utilizaría para este partido, yo creo que estamos todos de acuerdo que hay algo que si hay algo que se falló abruptamente en el partido anterior, fue precisamente la alineación. No porque todos los jugadores hayan sido malos, la verdad, aunque, o sea, todos jugaron horrible, pero yo creo que el problema en sí no fueron personalmente los jugadores, sino por qué Pep Guardiola puso ciertos jugadores para esta clase o para ciertos partidos que, al menos bajo mi consideración, y creo yo que no debo ser el único que piensa lo mismo, que simplemente no dan, o al menos en esta clase de partidos que te juegas algo, yo creo que hay jugadores que, más que sobran, yo creo que la palabra sería no están capacitados. Un claro ejemplo, Savinho. Todos vamos a estar de acuerdo que cuando vimos el primer 11 contra el Real Madrid en o sea, el segundo en realidad contra esta temporada, yo creo que, de verdad, lo digo en serio, creo que ni Savinho se tenía fe para ser titular en este partido. Que la verdad, o sea, vino de hacer un partido bastante decente contra Newcastle, pero tampoco fue una locura, hay que decir las cosas como son, y que haya sido titular ante un Real Madrid que, más encima de lo más penca de todo, que siendo un Real Madrid un poco, por así decirlo, nerfeado, no haya sabido aprovechar la oportunidad, Sabio. Es que aquí para mí no es tanto culpa de Sabio, como digo, para mí es toda de Josep Guardiola, toda de Pep, porque todos éramos conscientes que, o sea, Sabiño sí hizo un buen partido, pero en el papel no podía ser titular. Capaz sí podía salir de cambio, podía ir resultarte algo, pero ser titular Guardiola, viejo, yo creo que la mayoría, sin ser necesariamente técnicos, nos dimos cuenta que Sabio no era para ser titular. Y lo otro, y que de hecho también me quejé en mi video previa, basta.
Basta de colocar a Semenyo de 10. O sea, Guardiola, ¿cuál es tu idea de básicamente fichar a un jugador y hacerlo jugar en una posición que no es la suya? De verdad no. Yo creo que no debo ser el único que queda como medio abobado con esas decisiones tan abruptas, Joseph. De verdad. Y obviamente, y bueno, todos te hemos bancado, que eres el mejor DT de todos los tiempos. Para mí, sin duda alguna. Capaz algunos dirán Ancelotti, otros dirán, yo qué sé, Ferguson. Yo, pucha, a mí personalmente yo sé Guardiola para lo que representa tanto para la institución como para el mundo del fútbol, pero hay ciertas decisiones que a veces yo, o al menos la mayoría, no llegan a comprender. O sea, vuelvo a insistir, Savinho, ¿por qué titular? Semenyo, ¿por qué juega de 10? Para eso usa a Ryan Cherky aunque sea. Y sobre todo, bueno, aquí no le quito la culpa, la verdad, pero... Porque puede jugar en el puesto, obviamente, pero si estás viendo que Nico Riley estaba jugando bien de mediocampista y que se estaba entendiendo bien tanto con Rodri como con Bernardo, ¿por qué lo vuelves a poner de lateral? Que, ok, sí, empezó la temporada jugando de lateral por izquierda y que lo hizo bastante bien, pero básicamente le hiciste como un cambio abrupto y Ryan Aïdori venía jugando bien. En lo de Jusanov yo sinceramente no tengo nada que reclamar. Para mí era un cambio necesario, más que nada teniendo en cuenta la misión principal que tenía Luzbeko, anular a Vinicius Junior. Y que fue así. O sea, a ver, sí, terminó dando una especie de pase gol a Fede Valverde, pero si se lo ponen a pensar tácticamente, Vini no tuvo tantos peligros de jugada, la verdad. En ese sentido, Jusanov hizo bien su trabajo, que a fin de cuentas se le pidió, o sea, se le exigió bueno, en ese partido, que era anular a Vini, porque Jusanov es muy rápido y también un tanque. En ese sentido, yo, al menos en ese cambio en particular, yo no me quejo. Pero el resto, hay que ser honesto, fue todo de Guardiola. Porque uno, obviamente, también culpa de los jugadores que no entregaron, o sea, no pusieron las ganas. Sí, obvio, pero es que también pasa por las decisiones del propio DT. Y en este caso, Josep Guardiola quedó, pero expuesto en ese sentido. Y espero de antemano, de verdad, y ya para iniciar como el 11 el 11 probable o el probable 11 que pondría, yo espero de verdad que al menos para este partido Guardiola no improvise, de verdad que no improvise. Menos si de verdad hay que remontar este partido, ¿bien? Y pues bien, empezando ya y después de esta larga introducción que hice, yo creo que ocupé como 5 minutos de video haciendo esta, por decirlo como mini introducción. Voy a comenzar. Bueno, en arco, o sea, en la portería, Gianluigi Donnarumma. Es verdad que la verdad viene de dos partidos medio nefastos de Gianluigi, pero todos sabemos que Donnarumma en los partidos importantes obviamente aparece o te da una mano, aunque en algunos directamente digamos que Donnarumma se complica solo, especialmente en el partido contra West Ham, que vuelvo a insistir, como dije en su video, mide casi 2 metros y si le pifió una pelota, o sea, de verdad, cómo puede ser? Pero quitando ello, Gianluigi Donnarumma debería ser el hombre en el arco. Y en caso de, aunque lo dudo mega mucho, pero en caso de que James Trafford llegase a ser titular, tampoco encuentro yo que sería mala opción. Inclusive, como dato curioso, James es 1 centímetro más alto que Donnarumma. Pero, ¿cuál es el problema con Trafford? Que si Donnarumma no es bueno con los pies, Trafford también le cuesta bastante. Y en ese sentido, creo que obviamente no podría ser titular. Pero en caso de, tampoco me gustaría tanto. Ya que al menos encuentro yo que, a diferencia de otras temporadas, el tema con los arqueros se ha visto bastante solucionada, ya que tenemos, pucha, aún para algunos el mejor arquero del mundo y también un arquero con bastante proyección y futuro por delante, como lo es James Trafford. Y pasando por la saga defensiva, bueno, empezaría obviamente con Mateus Nunes, que si bien es verdad de que Abdulkadir Hosanov hizo un muy buen partido, anularon a Vinicius Junior. Si la idea es remontar y crear jugadas, creo que el portugués debe ser titular, porque Mateus te da pase, te hace paredes, inclusive sube arriba para dar un centro. Si la idea es remontar, lamentablemente hay que ir con todo, de verdad con todo en el primer tiempo, para al menos empezar ganando, que es lo mínimo, ¿no? Y en la saga defensiva, yo creo que aquí volvería a repetir la misma saga, aunque la verdad se vio bastante mal en el partido de ida. Pero bueno, tampoco tenemos otra opción. Es o poner a Rubén Díaz y Marc Guéhi, o poner a Max Allein
y a Jusanov, que Jusanov no tengo problema, pero Max Allane evidentemente no. O en el peor de los casos a Nathan Ake y John Stones, que los dos andan en la baja. ¿Para qué vamos a andar con cosas, no? Y en el lateral por izquierdo, aquí pondría a Ryan Snuri. Porque el loco te genera jugadas, el loco se entiende bien con los volantes, llega bastante a línea de fondo, especialmente en el área. Y si la idea es remontar, sobre todo en el primer tiempo, que encuentro yo que el Manchester City está obligado, para mí, obligado a empezar bomba el partido, creo que hace falta jugadores que te den algo de juego, ¿no? Y ya en la mitad de la cancha, bueno, yo creo que repetiría, digamos, el medio campo que últimamente se ha utilizado en Manchester City. Rodrigo como 5, Bernardito Silva al regalón y Nico Reilly que, a ver, entre los dos digamos que Nico es como el que por así decirlo menos calidad tiene, pero se asocia bastante bien y también con la altura que tiene, la verdad es que nos servirá bastante para afrontar este partido que de verdad va a ser necesario remontarlo y que sobre todo va a ser necesario mantener un equilibrio en el medio campo. Y en la saga ofensiva, aquí yo haría lo siguiente. Extremo por derecha, Ryan Cherky, de una, de titular. Porque entonces Semenyo no es malo. Ojo, no es malo. Es verdad que prácticamente desde que llegó ha empezado a ser titular. Pero si la idea es crear juego y romper línea de pases, o sea, líneas, perdón, con pases bien directos, yo creo que Ryan Cherky debe ser titular, de verdad. O sea, es necesario. En el lateral por izquierda, o sea, en el lateral, perdón, en la banda izquierda pondría a Jeremy Doku, que dentro de lo que cabe fue de los poquitos rescatables del partido de ida. Fue el único que intentó hacer algo, y eso que prácticamente Real Madrid marcaba a Jeremy Doku como con tres jugadores. Y bueno, obviamente en la punta de ataque, el Braut Haaland, que la verdad viene bastante mal, sinceramente. No convierte goles, inclusive hasta lo he visto menos colaborativo. Pero es que también, obviamente, si la idea es rematar centros, ¿a quién más tienes? No tienes a nadie. Porque Omar Marmoush ya te puede jugar de 9 pero Omar Marmoush es otro perfil, de un perfil más, ¿cómo decirlo? Con un 4-4-2 que evidentemente el Manchester City, si bien lo ha utilizado en esta temporada, igual evidentemente no es lo mismo. Y Omar Marmoush hasta a veces se ve opacado. Y la idea, si es remontar o al menos hacer un primer tiempo efectivo, yo creo que Alejandra también tiene que ponerse las pilas. Y pues bien, ese vendría siendo mi posible 11 para ese partido contra el Real Madrid. Y sobre todo para mí, ¿cuál va a ser la clave para intentar ganarles? Para mí, la misma que la anterior vez. Ganar el mediocampo. Y acá encuentro yo que va a ser sobre todo más importante y que espero que Pep Guardiola sepa entender el partido. Porque en serio, si hay que empezar a remontar o a hacer muchos goles, es necesario dominar el mediocampo para generar jugada y que sobre todo los defensas o laterales y especialmente los mediocampistas se agrupen para intentar romper líneas. Así que yo que sé, se desborde Erling, se desborde hasta Nico Riley o Cherky o el mismo Haaland. O sea, es la idea, ¿no? Es la idea. Y en ese sentido hace falta poblar el medio campo y más que poblarlo, saber administrarlo. Especialmente anular las bandas, ya que, bueno, se rumorea que Kylian Mbappé y Vini Junior, o sea, Vini sí o sí, pero se rumorea que Kylian Mbappé va a jugar este partido. Y si hay que empezar a ganar, o sea, hay que empezar a hacer goles, hay que obviamente también desequilibrar las bandas que tiene el Real Madrid, que para mí son claves. Evidentemente, Kylian Mbappé juega delantero, sí, pero Kylian es más extremo. Y de hecho, hasta se ha demostrado que juega más tirado para la banda. Inclusive hasta se han visto fotos en los que cuando hay una contra, Kylian Mbappé y Vini Junior están en la misma banda atacando. Es como, hay una forma, ¿no? Una forma de ganar. Y en ese caso, para mí, sobre todo, es anulando, o sea, sobrepoblando el medio campo e intentar anular las bandas. Y pues bien, la pregunta del millón. ¿Se podrá remontar este partido? Como había dicho antes, no es imposible. El tema es, el plantel ahora mismo está seriamente capacitado. Aquí yo la verdad voy a decir sinceramente no. ¿Pero por qué? Antes de que digan, no, pero ¿por qué tanta poca confianza? No es que tenga confianza, es lo que literalmente
Literal los chiquillos o los muchachos han demostrado en estos últimos partidos que, no sé, entiendo obviamente que el bajón anímico de ser goleado y humillado 3-0, pero he visto Manchester City y que de hecho el mismo Guardiola lo dijo en su conferencia de prensa post partido contra West Ham, el Manchester City está teniendo problemas con la definición. Porque si no aparece Haaland, van a tener que aparecer los demás. Y eso también es un tema, porque, a ver, obviamente si tu goleador no aparece, va a ser complicado generar jugadas de peligro. Y más encima las que tenemos, que Manchester City es un equipo que genera muchas jugadas de peligro, también no las saben definir exactamente bien. Y ese es el tema para mí, porque si queremos empezar la remontada, hay que saber finiquitar bien, no hacer una de más, no esperar que el arquero se te abalance para quitártelo encima y que luego el defensa te saque la pelota. No es la idea. La idea es definir y definir, obviamente, es lógico y obvio lo que estoy diciendo, pero definir bien, bien centrado a la escuadra para que no te la saque en este caso Courtois, aunque va a ser medio complicado porque Courtois es un muy buen arquero, mide 2 metros, o sea, el tipo tiene con qué, tiene recursos para bloquearte, pero sobre todo es saber eso, saber definir, más especialmente de los extremos que encuentro yo que últimamente, o sea, está bien obviamente un extremo no se le pide tanto hacer goles, pero si estás en el área, define viejo, estás en el área para patear al arco. Y eso encuentro yo que va a ser lo primordial en este partido, la definición. Obviamente, lo digo hipotéticamente, ojalá y Dios quiera sea así, pero en caso de que Manchester City llegue a remontar ante Real Madrid, ¿qué significaría dicha remontada? O al menos ganar la llave eliminatoria, ya sea por penales o en la prórroga. Obviamente el envío anímico va a ser pero mega requete contra monumental, porque después de este partido se viene el segundo partido más importante del mes, que es la final de Carabao Cup contra Arsenal. Que a ver, obviamente un trofeo menor de una competición que obviamente no es importante, pero el rival en sí, estamos todos de acuerdo que es lo que da más importancia a esta final, ¿no? No solo obviamente por el juego, por el título, sino también al rival que te vas a enfrentar, que a fin de cuentas es tu máximo rival en esta temporada, que muy seguramente hasta llega a ganar la liga local, al menos con el pinchazo que hemos tenido contra West Ham. Ojo, no lo estoy dando necesariamente por mega muerto la liga inglesa, pero es que vamos a ser honestos. Si empatásemos o perdiésemos con el West Ham, es básicamente entregarle en bandeja de plata a la Premier League a Arsenal. Pero a fin de cuentas es lo importante, enfrentarse a los mejores y sobre todo ver si el plantel está capacitado para jugar una final y más que jugarla, competirla. Pero obviamente eso lo hablaré más adelante en su debido momento. Y lo que importa aquí es, en resumen, ¿se puede remontar? Sí, se puede remontar. ¿El plantel está con la actitud actualmente? No. O personalmente no están con la actitud, pero por lo que han demostrado. Pero, se puede, no es imposible. Como diría Neymar, 1% de probabilidades, 99% de fe. Obviamente, está complicado, un panorama bastante complicado. Y aquí lo único que voy a pedir a los chiquillos es que en caso de que no se logre, ojo, no estoy tirando la toalla, pero en caso de que no se logre, al menos compitan el partido. Eso es lo que yo quiero ver, que compitan hasta el final. O sea, fight till the end, como la famosa frase que suelen decir los hinchas de Manchester City. Peleen hasta el final, denlo todo, de verdad. Porque, a ver, obviamente es triste tener que básicamente resignarte, haberte eliminado y más encima temprano encuentro yo de una competencia tan competitiva y tan linda como es la UEFA Champions League. Pero por lo menos intenta dar pelea. Esa es la cuestión. Si crees que no vas a dar, da la pelea. Y sobre todo, esto va para, o sea, obviamente en su vida va a ver este video, pero sobre todo, Pep. Por favor, no seas terco. Haz los cambios que tengas que realizar antes. No esperes al minuto 70, al minuto 80, al minuto 90, como fue en algunas ocasiones, para recién hacer los cambios. No. Si la situación lo amerita, hazlo. No seas terco, no mueras con tu idea de, no, que los jugadores de ahora están bien. Evidentemente los jugadores son humanos también, se cansan, caleta. Y si bien algunos tienen el portento físico para aguantar los partidos, ¿tú crees que yo que sé, Bernardo Silva te va a correr todo el partido necesariamente? ¿Tú crees que, yo que sé, eh,
Rodri estará para aguantar un poco más. También hay que pensar en los cambios decisivamente, Guardiola. Y espero, por favor, que para este partido, para empezar, fíjate bien en los hombres que vas a utilizar, plantea bien el partido y sobre todo piensa bien las decisiones en los cambios. De verdad. Y no lo digo obviamente por mí, sino lo digo en general que, pucha, por la mayoría de nosotros que ven los partidos y que hay partidos en los que o se ha empatado o se ha perdido directamente hasta por alineaciones que tú haces, Guardiola. Y de verdad que esto es inaceptable. Y yo, bueno, en general todos te bancamos, pero todos sabemos que puedes revertir esta situación. Y espero de antemano que sea un partido en el cual tanto los jugadores, pero sobre todo especialmente tú, Guardiola, sepan entenderlo. Y pues bien, ese ha sido el video previo del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, escribir un comentario. ¿Acaso si de verdad es posible la remontada? O si el Manchester City ya fue, no va a poder remontar. O si el Manchester City siquiera va a ganar el partido. Ahí me lo pueden hacer saber en la caja de comentarios que al menos en este canal está habilitado. Y pues bien, sin nada más que decir, espero todos y todas tengan una excelente tarde. Chao, chao.